Gracias, hermana. Un saludo para la familia de la Iglesia Redimidos. Espero que por la gracia de Dios estén colmados de sus bendiciones. He escuchado gran parte del programa, sus oraciones, sus pedidos, pero vamos a orar una vez más. Una vez más vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio. Así que te invito, ahí donde estés, que me acompañes en oración. Padre que estás en los cielos, ahora no solamente pedimos por el instrumento, por tu siervo. Pedimos ahora por los hermanos que son oyentes o que serán oyentes, aún los del futuro, aquellos que en algún momento puedan ver esta grabación. Y pedimos que también tu espíritu les llegue a ello. De nada sirve presentar tu verdad, que tú vengas y presentes tu verdad si no has preparado los corazones de aquellos que las van a recibir. Así que prepara nuestros corazones, porque queremos recibir tu verdad. Y te lo agradecemos todo en el nombre amado de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos, no sé si se está viendo mi cámara. Eh, Sí, hermanito, sí se ve. sí se ve. Vamos a ver ahora si se ve la otra. No la veo encendida. Ahora sí. Ya está. Bien, hermanos, el tema de hoy, el estudio de hoy se llama la soberanía de Dios. Vamos a empezar analizando tres citas que según algunos dicen que se contradicen las citas. Pero en realidad estas tres citas son los tres principios de destrucción que la raza humana ha experimentado y experimentará hasta los días finales de la misma. Y están reflejados en estas tres citas que hemos escogido y que leeremos a continuación. Así que voy a buscar la forma, aquí está, de compartir la pantalla. Mm, eso es. La primera cita, ustedes la tienen en pantalla allí, si la pueden leer, dice así: Satanás mismo es el enemigo que tienta al hombre y lo destruye luego si puede. Y ojo que dice luego si puede, porque para que Satanás destruya al hombre, el hombre tiene que hacer algo. Satanás solo no puede destruir al hombre. Y sigue diciendo, y cuando se ha adueñado de su víctima, se alaba de la ruina que ha causado. Si ello le fuese permitido, prendería a toda la raza humana en sus redes. Si no fuese por la intervención del poder divino, ni hijo ni hija de Adán escaparían, dice la sierva de Dios en el libro Conflicto de los Siglos. Pero le sigue otra cita. Déjame ver si puedo ponerlo de otra forma donde yo pueda pasarlo de esta forma. Ahora sí. Esta segunda cita dice, Dios eh, no destruye al hombre, a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad y éstas producirán una segunda cosecha. ¿Contradice esta cita la primera? La pregunta es, dice la primera que es Satanás la que busca la destrucción, pero ahora en esta cita dice que es el hombre mismo el que se destruye. No hay ninguna contradicción. En la primera cita se cuenta y se narra sobre el objetivo de Satanás, lo que él quiere hacer, lo que quiere lograr en el hombre. Esta segunda cita está diciendo que es el hombre quien cava su propia tumba, como decimos en Cuba. Es el hombre quien traza su propio destino. No, no podemos culpar y decir, nos perdimos por causa de Satanás. No, nadie podrá decir eso. Ahora viene una tercera cita y dice así: fue por misericordia para con el mundo por lo que Dios barrió los habitantes de él en tiempo de Noé. Fue también por misericordia por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma.
Debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en días de Caín y de Noé, como también en tiempo de Abraham y de Lot. Y así sucedió en nuestros días. Por misericordia, para con el universo, destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. Mi pregunta es, ¿contradice esta tercera cita a las dos primeras? Entonces, seguimos haciendo la pregunta, por fin, ¿quién destruye al hombre? ¿Satanás o el hombre mismo o Dios? Y las tres citas no se contradicen porque cada una cuenta una etapa. Satanás queriendo tentar al hombre. El hombre dejándose tentar por su propia concupiscencia. Y la tercera cita habla del castigo no que Dios aplica ahora por el pecado que cometemos, sino la justicia de Dios aplicada al final, al pecador, al pecado. Así que veamos cuál es el problema con ciertas declaraciones. Y les voy a decir algo, mientras que las citas que nosotros usemos declaren que el problema de castigar al ser humano o darle juicio o de quitarle vida es culpa o del pecado o del hombre o de Satanás, no hay problema. El problema estará en cada vez que pongamos a Dios o como juez o como soberano. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la famosa creencia de Dios no mata, una creencia que ha cundido a muchos grupos, ha llegado a muchos lugares. Y Satanás ha preparado un engaño para este tiempo. En cierta ocasión estábamos hablando un grupo de hombres y entramos en este tema, discutimos este tema de la creencia de Dios no mata. Y la esposa de uno del hermano que estaba hablando con nosotros se metió en la conversación. Bueno, allí nos dijo hasta del mar que nos íbamos a morir. Pero me llamó la atención, ella al final en tono desafiante dijo así, y para que sepan, esta es la doctrina que va a zarandear a toda la iglesia, más que la verdad del Padre y del Hijo. Y les voy a decir algo, Satanás ha preparado de esta forma un engaño tan grande, porque quien rechace esta doctrina será tildado de ser parte de los culpables que por causa de ellos se enseña a un Dios tirano, cruel, un Dios sin amor, un Dios asesino. Pero al mismo tiempo, aquellos que defiendan esta doctrina, Satanás se ha encargado de que sean ellos los que presenten a un Dios sin soberanía, a un Dios que es limitado porque solamente puede dar amor, no puede hacer juicio, que de hecho para hacer juicio necesita inclusive hasta de la obra de Satanás. Y esto es lo que más me ha golpeado la cabeza, porque la soberanía de Dios es lo que en realidad se está pisoteando. Y Satanás dijo, me voy a burlar de Dios con esta enseñanza de una forma o de otra, ya sea a través de aquellos que la nieguen, porque los voy a acusar de esto, y aquellos que la abracen. Estas son las citas que gustan. Y estoy poniendo más citas que textos bíblicos, porque son los que más usan los hermanos. Los juicios vienen cuando Dios retira su protección. Eso es cierto. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. ¿De cuál manera? Dice ahí, ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Y no tenemos nada en contra de esta cita. La cita es real. Sucede así ahora. Esto no es lo que va a suceder después del milenio. Ahora es como sucede así. Quienes se salen de la protección de Dios no quedan en un terreno neutral. Y no es que Dios se le entrega a Satanás. Mira, arriba, agárralo, es tuyo.
es que Satanás se apodera de ti por tú no tener la protección de Dios. Siguiente cita. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Eso es cierto que está ocurriendo ahora. Y en el diluvio, como me dijo alguien, fue Satanás. Hoy y hasta Satanás, dice Elena de White, que temió por su vida, es que se le fue de las manos. La gente por tal de justificar y de ir más allá, no tienen de dónde sacar eso. Son ideas propias de su cabeza, pero te lo presentan así. ¿Y en qué parte dice que fue Satanás? Tú tienes que interpretarlo así. Cada vez que alguien te presente algo, que te diga, tienes que entenderlo de esta forma, tienes que interpretarlo así, aunque lo leas, tienes que en tu mente entender que se trata de esto, ahí hay un problema. Siguiente cita. El Espíritu de Dios insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. ¿Eso es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Siguiente cita. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieran obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. También es cierto. Nosotros no tenemos ningún problema con estas citas o declaraciones de la profeta. Estas declaraciones son verdad. El problema está, ¿estarán algunos dispuestos a creer otras citas que son también parte de la inspiración divina? Y es que creemos que Dios puede ser amor y misericordia sin ser justicia, pero al mismo tiempo dicen que sí, que creemos en la justicia, pero entonces es una justicia que es incompleta. Y vamos a entender hoy por qué se cree que es una justicia incompleta. ¿Dónde está el problema con la justicia de Dios en nosotros, o sea, en nuestra idea, en nuestra mente? Dice esta cita, Dios es tanto justo como misericordioso. Es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad y verdad. Pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan ciertamente la gloria del Señor como lo es la manifestación de su misericordia. Y la gente dice, sí, pero él castiga a través de Satanás. Ahí no dice eso. El asunto, la enseñanza de la Cabala, no sé cuántos estén familiarizados con esto. Es la enseñanza donde sale el rito de la adoración a la cabra que practica la gente de Hollywood y demás. El asunto del Illuminati. La Cabala presenta que Dios creó al hombre y a otras criaturas y dijo, necesito que ellos tengan libre albedrío. Pero para que ellos tengan libre albedrío, necesito crear una fuente distinta o que vaya contraria a lo que yo enseño para que entonces el hombre y las demás criaturas puedan tener la oportunidad de elegir entre lo que es en contra mía y lo que yo enseño. Y así le estaría dando a ellos verdadera libertad de elección, eh, lo que se llama el libre albedrío. Y entonces esta enseñanza de la Cabala enseña que por eso Dios creó a Lucifer, a Satanás. Lo creó como un ángel que siempre, o sea, con una naturaleza en contra de Dios. O sea, no es culpa de Satanás ser en contra de Dios. Pobrecito, él fue creado así. Y ahora Satanás tienta a los hombres y destruye a los hombres. Entonces, aquel que decide por la verdad, entonces ya recibió el libre albedrío, ese sí se va a salvar. Y al final de la jornada, Dios tiene que salvar a Satanás porque él no tiene culpa de ser creado como fue. Y ahí entra la enseñanza del universalismo, que también es prima hermana del asunto este de Dios no mata. En todo estamos viendo que hay una, por lo menos yo voy a decir, una terrible enseñanza o falsedad en cuanto a Dios. Y cada una de las enseñanzas que tenemos hoy en día tiene un vínculo con el tema de la Cabala. Siguiente cita.
Dios es presentado en toda la Biblia no solo como un ser de misericordia y benevolencia, sino también como un Dios de justicia estricta e imparcial. Y eso vuelve a Dios ahora un Dios sin amor, porque es una justicia estricta e imparcial. ¿Será que el problema está en Dios o será que el problema está en mi cabeza, en nosotros? Siguiente cita. Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza. No debería estar esa palabra ahí, me parece a mí. ¿No? Venganza. Y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. Pero aún la tolerancia de Dios tiene límites y muchos están superándolos. Han sobrepasado los límites de la gracia y por lo tanto Dios debe intervenir y vindicar su propio honor. ¿Tendrá Dios soberanía para decir, como dijo con los antediluvianos, no contenderá más mi espíritu con el hombre, pues ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años? ¿Será Dios soberano para eso? Otra cita, con infalible exactitud, el ser infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Hay un ministerio de Dios, de piedad, sí, y hay uno de la ira de Dios. La cuenta se cierra, sigue diciendo, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Lo que pasa, vamos a seguir leyendo para avanzar. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que sufren velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo y lo hará prestamente. Y este es el problema, que estos versículos no gustan. Cuando les mandamos a leer estos versículos, te dicen, hay cosas que la profeta no entendía, escribió muy ambiguo. O sí entendía en los primeros versículos, pero no entendía cuando escribió, o sea, en las primeras citas, pero no entendía la profeta cuando escribió esta cita. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero hay un problema ahí. Si para lo que me conviene la profeta no escribió bien y para lo que me conviene sí escribió bien, hay un problema grande. Porque si hay alguna parte donde no supo ella lo que estaba escribiendo, yo no puedo confiar en el resto de las cosas. Porque ¿quién me garantiza que lo otro que tú dices que está bien, está bien? Y el problema está en la forma en que yo me imagino de cómo sería que Dios debería actuar. Por lo tanto, ahora soy yo el que está dictaminando cómo será que un Dios de amor debe actuar o juzgar a los demás. Dice esta cita, la certeza de los juicios de Dios en nuestros días se representa el amor de Dios como o sea, en nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y justo. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Está citando Salmos 50:21. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuarían bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. Y por eso te enseñan, si tú enseñas de que Dios es capaz de quitar vida, es imposible, porque para que Dios sea amor, para que Dios sea un Dios de misericordia, tiene que ser como que, como tú crees que deba ser. Tenemos que ahora enseñarle a Dios cómo debe ser. ¿Acaso le permitimos a nuestros hijos que nos enseñen cómo debemos criar? ¿Le permitimos a nuestros hijos que nos digan estas leyes que ustedes nos han puesto aquí en la casa, que no se puede llegar después de las 12 de la noche, que no se puede hacer esto? Esas leyes no, no deberían existir. Papá, te voy a enseñar las leyes correctas que tú deberías hacer para que tú luzcas como un padre amoroso. ¿Le permitiríamos eso a nuestros hijos que vengan a corregirnos? No le permitimos ni al vecino que venga a enseñarme cómo hacer las cosas, pero sí pretendemos enseñarle a Dios cómo ser un Dios de amor y misericordia. Porque según mi mente, un Dios de amor y misericordia no puede hacer algunas cosas.
La pregunta es, ¿a quién pertenece la vida? Y la gente dice, "Oh, a Dios, hermano". Entonces, si Dios es el dueño, ¿tiene derecho Dios a quitarte tu vida cuando Él quiera? ¿Sería Dios cruel si te quitara la vida que tú tienes, pero que le pertenece a Él? Entonces, si Dios te quita la vida que le pertenece a Él, ¿significará esto que Dios te ha matado y por lo tanto Dios ha ido en contra de su propio mandamiento que dice, no matarás? Si tú fueras el dueño de algo, ¿con qué perspectiva se deberían de ver las cosas con relación a lo que es tuyo? Te voy a poner un ejemplo. Voy a meter en problemas a la hermana Arelis. La hermana Arelis, digamos que encontró un millonario que antes de morir le dijo a ella y a su esposo, mira, le voy a dejar mis bienes para que ustedes los administren y ayuden a hermanos necesitados. Y en uno de esos bienes Arelis heredó un dealer de carro. Ahí tiene Arelis bastantes carros ahí. Y aquí está el hermano Alejo, pobrecito, no tiene carro para moverse. Y Arelis viene y me dice, hermano, mira, te voy a ceder uno de mis carros para que tú lo puedas usar hasta que tú consigas el tuyo propio. Aquí están las llaves, puedes usar este carro. Solo que te pongo condiciones. Cuídalo, hazle cambio de aceite, no lo rayes, no lo destruyas. Y esa es son las únicas condiciones que te pongo. Te puedes llevar el carro y puedes usarlo el tiempo que necesites. Pero al pasar un tiempo, ahora Arelis y su esposo descubren que yo tengo el carro todo rayado, que lo he maltratado, que ni le hago cambio de aceite. El carro está hecho un desastre. Y viene Arelis un día a mi casa y me quita la llave del carro y me dice, me llevo el carro. No cumpliste con el trato. Mi pregunta es, ¿eso convierte a la hermana Arelis en una ladrona por llevarse las llaves del carro que yo estoy usando? No es ladrona, porque no se está llevando mi carro, se está llevando su carro. ¿Eso convierte a la hermana Arelis en una hermana cruel porque me está quitando el carro y me está dejando sin auto? No sé si se dan cuenta lo que pretendemos hacer con Dios. Dios es dueño de mi vida, pero no me la puede quitar cuando Él quiera. Dios es dueño de mis cosas, pero no puede actuar a su antojo. Esa es la parte donde no me cabe en la cabeza. Que nosotros actuemos con Dios de esta forma y pretendamos limitar a Dios. Y lo que presentamos es un Dios que no es soberano, es un Dios que está limitado. Porque la gente dice que Dios, para hacer juicio, entonces usa a Satanás. Dice esta cita, al comienzo del gran conflicto, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía obedecerse, que la justicia era incompatible con la misericordia, ojo con ese detalle, y que si se quebrantaba la ley sería imposible que el pecador fuera perdonado. Esto es lo que Satanás creía que debían ser las cosas. Y sigue diciendo, todo pecado debe encontrar su castigo, instó Satanás. Y si Dios remitiera el castigo del pecado, no sería un Dios de verdad y de justicia. Cuando los hombres violaron la ley de Dios y desafiaron su voluntad, Satanás se regocijó. Estaba demostrado, declaró, que la ley no podía ser obedecida, el hombre no podía ser perdonado debido a que él, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás afirmó que la raza humana debía quedar excluida para siempre del favor de Dios. Dios no puede ser justo, instó, y sin embargo mostrar misericordia al pecador. Ahora Dios debe ser como Satanás dice. Porque a Satanás le parece que es imposible que pueda ser justo y siendo justo y siendo amoroso al mismo tiempo, ya Dios debería ser así. ¿Y quieres tú saber cuál es el peligro de todo esto? Que esta creencia nos ubica a la misma posición de Satanás, porque nosotros nos ponemos a hacer lo mismo que Satanás hizo. Lo mismo que él hizo, no lo hacemos nosotros ahora. Pretendemos redefinir cómo es que Dios, siendo amor y misericordia, debería actuar según mi opinión. Pues si Dios no hace las cosas conforme a lo que yo concibo en mi mente finita, entonces Dios sería un transgresor de la ley, un asesino, un tirano, un despiadado, un Dios cruel, un Dios injusto, simplemente un Dios sin amor. Si yo tuviera 10 hijos, mi esposo y yo, imagínate, hubiéramos tenido 10 hijos. Bueno, si con dos me estaba volviendo loco, con 10 sería terrible. Pero imagínense que hubiera tenido 10 hijos
Y yo, una de las primeras leyes que hubiera puesto en mi casa es prohibido que se peleen unos a otros. Prohibido que unos a otros se quieren aplicar justicia. Eso me lo piden a mí. Yo soy quien voy a aplicar justicia. ¿Y por qué lo hago? Porque si yo voy a pegarle a mis hijos, lo voy a hacer con amor porque soy el papá. Pero si un hermano le va a pegar a otro, no lo va a hacer con amor porque entre hermanos es fácil pegarse por rabia, por celo y hasta por envidia. Mi pregunta es, yo les prohíbo a ellos que se peguen y que se peleen unos a ellos, pero el día que yo tenga que sonar a uno de ellos, que tenga que cascarlo, como decimos en Cuba, eso me convierte a mí en un transgresor de mi propia ley. No, la ley fue dado para ellos, porque yo soy la ley. Porque si la voy a aplicar, yo la voy a aplicar por amor y con amor. ¿Y por qué? Porque son mis hijos. Ellos no la van a poder aplicar como yo. Por lo tanto, la ley es para ellos. Entonces, cuando Dios escribió, que de hecho muchos hablan por ahí de que en el original no está puesto no matarás, sino no asesinarás, no cometerás asesinato. ¿Y por qué sería importante eso? Bueno, porque si dijera no matarás, hay un problema ahí, porque el día que yo sin querer vaya manejando y me entretenga con el teléfono y levante la vista y mate a alguien, o sea, yendo manejando en mi auto y mate a alguien sin querer, aunque fuera sin querer, transgredí el mandamiento de Dios y me hago culpable de eso. Pero el mandamiento dice no asesinarás. Y este es el punto. ¿Por qué Dios lo hace? Porque le es fácil entre los hombres. Cuando hay pecado y con venganza, espíritu de venganza y asesinato. Pero la ley no se la aplica a Dios, ni Dios transgrede su ley cuando Él decide quitarle al ser humano lo que es suyo. Y cuando decide quitarlo, cuando Él entiende que hay que quitarlo. Estamos atacando directamente la soberanía de Dios como Satanás lo quiso hacer desde un principio. ¿Es Dios soberano? ¿Quién derribó los muros de Jericó? ¿Y quién autorizó la muerte de todos los habitantes de esa ciudad? Siguiente cita, los juicios de Dios fueron suscitados contra Jericó, era un baluarte, pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo para conducir los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Ángeles de Dios asieron los masivos muros y los derribaron. ¿Ángeles de quién? No fueron de Satanás. ¿Saben los ángeles de Dios destruir también? ¿Quién ordenó a Elías a dar muerte a los sacerdotes de Baal? ¿Y por qué traje a coalición el asunto de Elías? Porque ellos dicen que Elías fue un psicópata que le dio por matar 850 sacerdotes de Baal. Y lo que lo hace más complicado es que entonces a Dios se le ocurrió llevarse a un psicópata al cielo. Ellos dicen que no fue orden de Dios. Dice el texto, Primera de Reyes 18:40, entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Y hay algunos que cuando tú entonces le dicen, bueno, mira, la sierva de Dios dice esto, entonces te dicen, no, no, yo no quiero hacerle a Dios, hermano, que creer en la palabra de Dios. Y en la Biblia no dice en ningún momento que Dios le ordenó a Elías hacer eso. Dice la sierva de Dios, Elías se dirige a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mientras Acab se levantó para comer, Elías subió del terrible sacrificio para ir a la cumbre del monte Carmelo a fin de orar. Su obra de matar a los sacerdotes paganos no lo había incapacitado para el solemne ejercicio de la oración. Había cumplido la voluntad de Dios. Después que él, como instrumento de Dios, hubo hecho todo lo que podía para eliminar la causa de la apostasía de Israel, dando muerte a los sacerdotes idólatras, no pudo hacer más. Intercede luego en favor del Israel pecador y apóstata. Y sigue diciendo la otra cita, durante el día Elías había pasado por momentos de gran agitación y trabajo, pero el Espíritu del Señor vino sobre él porque había sido obediente y había hecho la voluntad divina.
¿Cuál voluntad? Al ejecutar a los sacerdotes idólatras, algunos estarán listos para decir, qué hombre duro y cruel debe haber sido Elías. Y termina diciendo ella, y cualquiera que defiende el honor de Dios a cualquier riesgo atraerá sobre sí censura y condenación por parte de un grupo grande, igualito que los que condenan a Elías. ¿Puede un encuentro con Cristo o con un ángel enviado bajo su nombre provocar una herida o un padecimiento o alguna cosa? Génesis 32:25. ¿Qué le pasó a Jacob? ¿Qué le pasó a Jacob con el encuentro con el ángel? Dice la sierva de Dios que Cristo se manifestó en el ángel, no era Cristo directamente, fue un ángel en el nombre de Cristo. Por eso dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Si se descoyunta el muslo, ¿cómo se sentirá Jacob? ¿Con dolor o sin dolor? Le, le trajo como consecuencia el encuentro con Cristo a Jacob dolor. Y todo eso tiene un significado. Dice la cita, cuando vio que no podía persuadir a Jacob para convencerlo de su poder sobrenatural, tocó su muslo que se dislocó inmediatamente, pero el patriarca no quiso abandonar sus fervorosos esfuerzos. La siguiente cita, toda, dice, toda esa noche Jacob luchó con el ángel. Finalmente el vigoroso luchador quedó debilitado por un toque en su muslo. Ahora estaba incapacitado y padeciendo un agudo dolor, pero no se soltó de Cristo. En actitud penitente y contrita, se aferró del ángel y solicitó su bendición. Y dice esta cita, ustedes no la tienen en pantalla acá, no sé por qué no salió ahí. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario, comprendiendo que había luchado con un mensajero celestial. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. En cierta ocasión ocurrió lo siguiente. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpo de muertos. ¿Quién mató los 185,000 hombres? Porque es verdad que a veces, como en el caso de Saúl, Dios retiró su protección y Satanás tomó control de Saúl. Pero no siempre se trata de que Dios quite su protección y Satanás toma control. Muchas veces Dios toma control en el momento. Dice la sierva de Dios, bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio. En otra ocasión sucedió lo siguiente, Hechos 12 del 5 al 8. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Y por qué traigo el asunto de Pedro? Que el ángel lo tocó para despertarlo. Porque luego sucede lo siguiente, Hechos 12 ahora del 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó, o sea, y le empezó a dar juicio, o sea, a servirle como juez. Y sigue diciendo, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Le gritaba el pueblo a quién? A Herodes. Lo que estamos escuchando es voz de Dios, hermanos, no es voz de hombre. Este es un Dios en lo que estaban haciendo los hombres. Y sigue diciendo, al momento un ángel del Señor le hirió
por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Y por qué traje a coalición el asunto de Pedro con el asunto de Herodes? Porque dice la sierva de Dios, el mismo ángel que había bajado de los atrios celestiales para librar a Pedro, había sido mensajero de ira y juicio para Herodes. El ángel hirió a Pedro para despertarlo de su sueño, pero fue con un golpe diferente, como hirió al perverso rey, humillando su orgullo y haciendo caer sobre él el castigo del Todopoderoso. Herodes murió, no instantáneamente, no tan rápido, en gran agonía mental y corporal bajo el justo castigo de Dios. Y si tenemos un problema para aceptar estas cosas de parte de Dios, hay un problema grande en nosotros. La soberanía de Dios en el Edén. ¿Por qué morimos esta primera muerte? Esa pregunta se la he hecho a muchos. Y muchos me dicen, hermano, por el pecado. ¿Estás seguro? Esta primera muerte que morimos, de esta primera muerte de la cual vamos a resucitar todos, tanto justos como impíos, unos para salvación, otros para perdición. Esta primera muerte la morimos por el pecado, o sea, es el pecado quien me mata. Y la gente me cita Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mi pregunta entonces es, si la paga del pecado es la muerte y esta primera muerte que morimos nosotros es la paga del pecado, entonces ya expiamos nuestros pecados. Entonces todo el mundo va a expiar sus pecados. El juicio ahora de los justos lo entiendo, pero lo que no entendería sería el juicio de los impíos después, si ya ellos en esta muerte también expiaron sus pecados. ¿Por qué morimos esta primera muerte? Morimos esta primera muerte porque Dios es soberano y determinó algo. ¿Qué determinó? Génesis 3 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién impidió que el hombre siguiera participando del árbol de la vida? ¿Satanás? No, Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y él dijo, no, el hombre no puede vivir para siempre siendo pecador. De hecho, los ángeles vinieron a Dios corriendo y le presentaron, tenemos temor de que esto suceda. Y Dios le dijo, ya yo tengo en mente lo que hay que hacer, no se preocupen. Uno de ustedes servirá de espada para proteger el árbol de la vida, porque no solamente es para impedir que el hombre coma, sino porque Satanás quería también participar de ese árbol. ¿Es Dios soberano? ¿Fue cruel a quitarle al hombre el derecho a comer el árbol de la vida? De hecho, ¿tenía el hombre derecho a comer del árbol de la vida? Ningún derecho. Y nosotros nos creemos con derecho a las cosas. Dios es Dios. Y lo que es de Él, Él me lo da si Él quiere y me lo quita si Él quiere. Y sigue siendo Dios, amoroso y misericordioso y justo también. Por eso dice la sierva de Dios. El hombre, o sea, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre dependía del árbol de la vida para la inmortalidad y el Señor tomó estas precauciones para que los hombres no comieran de ese árbol y vivieran para siempre, llegando a ser pecadores inmortales. De hecho, hay mucho más por hablar de este tema. Porque para que Dios pueda perdonar al hombre y darle el derecho a la vida eterna, necesitaba el hombre pasar por un tiempo de prueba para demostrar si estaba capacitado para poder pasar a la vida eterna. Y ese tiempo de prueba es este que tú y yo estamos pasando ahora. En este tiempo tenemos que demostrar si seremos dignos o no. Y entonces cuando Cristo presente sus primicias a los ángeles y digan, estos son redimidos como el nombre de ustedes, Dios podrá decir, sí, aquí está la lectura de sus corazones, de sus mentes, de sus vidas. Ellos pasaron la prueba. ¿Cuál prueba? La que yo determiné.
Por otra parte, dicen que es el pecado el que mata o el que hará morir, inclusive al final del milenio. Porque ellos dicen que el pecado causará una reacción dentro del pecador que lo destruirá y no será por fuego y azufre. Otros dicen que será que Dios se manifestará y los que tienen pecado en sus cuerpos morirán. Así que esto será una muerte causada por Dios, pero involuntariamente. O sea, Dios se presentó y, ups, I'm sorry. Se murieron porque ustedes son pecadores. Yo no puedo todavía entender cómo en una mente de alguien puede caber semejante idea. Y esta idea, que perdóname, para mí suena absurda, está cundiendo el mundo entero. Y como me dijo aquella dama, está zarandeando a su iglesia mucho más que la verdad del Padre y del Hijo. Está permeando todos los grupos. Y lo que pasa es que de esta forma estamos espiritualizando al pecado, declarando que es por causa del pecado que está dentro de nosotros que es que tú y yo morimos. O sea, el pecado es un ente vivo, el pecado es una fuerza que me va a hacer explotar y destruirme un día. ¿Es el pecado un ente que por yo pecar ahora me va a llevar a morir? ¿Qué es pecado, hermano? Y este no es mi tema, pero tengo que mencionarlo. ¿Qué cosa es pecado para yo decir que el pecado es que me destruye? El pecado es infracción de la ley. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿estamos de acuerdo? Y pienso que sí. El pecado es una acción que realizamos y no algo o una fuerza que anda por ahí, haciendo caer. Mira, el pecado anda por ahí, me hace caer y ahora me mata. El pecado no mata porque no puede hacer nada. Es una acción que yo cometo. Pecado es porque yo transgredo la ley. Tú necesitas estar consciente de la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, cuando sabes que es lo correcto, pero eliges deliberadamente desacatarlo y hacerlo a tu modo, cometes pecado. O sea, nos situamos en esta posición por elección, no porque el pecado esté por ahí acechando para ver cómo hace tentarla al hombre. Por lo tanto, ¿te mata en el acto tus pecados o será que tus pecados te predestinan para perdición eterna? Y alguien me dijo, ¿usted cree en el destino, hermano? Yo no he mencionado destino, dije predestinamiento. El pecador está predestinado a morir, a menos que se arrepienta. La corbata está predestinada a ser corbata, a menos que yo la use para ilustrar zapatos. El saco está predestinado para ser puesto de esta forma, a menos que yo quiera usarlo para limpiar el piso. No es destino. Y lo cierto es que alguien me tiene que aplicar el castigo de pena de muerte o me tiene que dar la paga del pecado. El pecado no me hace pagar a mí nada. La gente cree en el karma. Es una fuerza que anda por ahí que te devuelve lo que tú haces. Pero no funciona el karma. No existe esa fuerza por ahí. Lo que existe es la ley de la cosecha, donde Dios permite que tú recojas las consecuencias de los demás. Dios permite que a veces Satanás obre en ti, destruya tu vida porque ya tú te perdiste. Pero muchas veces no es ni la ley de la cosecha como tal, ni es Satanás, es Dios quien viene a pagarte a ti conforme a tus obras. Por eso nos gusta estos versículos, Deuteronomio 32-39. Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Y hay muchos ejemplos de Dios aplicando el castigo directamente a personas que pecaron. Génesis 38, 7, 9 y 10. El primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Y en ninguna parte dice que Jehová se lo entregó a Satanás. Y luego más tarde Onán, su hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y todo esto, ¿por qué? Porque Onán estaba, en el caso de Onán, según los judíos, estaba cometiendo doble pecado. Yo no me voy a ir por el asunto de vertir en tierra. Me voy a ir por el hecho que había una ley y él estaba en desacato con la ley. Y Dios determinó directamente, por estar en desacato con la ley, voy a aplicarte un castigo ahora mismo. Y el castigo es de la muerte.
Otro incidente, 1 Samuel 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betseme. Recuerden, el arca estaba en manos de los filisteos. Los filisteos no querían el arca porque el arca estaba destruyendo a su dios Dagón. Y ahora devuelven el arca para en vuelta del lugar de los habitantes israelitas. Y dice así, y estos hombres recibieron el arca, que bajaron el arca, quitaron los bueyes, sacrificaron los bueyes con la madera del arca, etcétera, etcétera. Y dice así, entonces Dios hizo morir a los hombres de Betseme porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,000 70 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y voy a ir por parte en esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a ver por qué el arca venía de los filisteos. El Señor permitió, primera cita que está ahí, que su arca fuera tomada por sus enemigos para mostrar a Israel cuán vano era confiar en ella, símbolo, ojo, símbolo de su presencia, mientras se hallaban transgrediendo los mandamientos que contenía. El Altísimo quiso humillarlos al retirar de en medio de ellos el arca sagrada, de la cual se vanagloriaban diciendo que era la fuente de su fortaleza y confianza. Para ellos no era Cristo, no era Dios. El poder está en esta arca. Esto es un amuleto. Y por eso fue a parar a los filisteos. Ahora los filisteos devuelven el arca. ¿Y por qué la devolvieron? Porque supuestamente el arca destruía a su dios Dagón. Y aquí este es el punto que quiero llegar. ¿Y no era el arca? No, no era el arca el que hacía que el dios Dagón se cayera y al final le partió hasta las manos. No, dice la cita, los ángeles de Dios que siempre acompañaban el arca arrojaron en tierra ese ídolo inerte y después lo mutilaron para poner de manifiesto que Dios, el Dios viviente, está por encima de todos los dioses y que en su presencia toda deidad pagana no es nada. Entonces, ¿por qué estos hombres que recibieron el arca murieron? Y muchos, estos que creen esta creencia, te dicen, porque vieron la gloria de Dios adentro. No hay gloria de Dios adentro. ¿Qué tú piensas que hay una bola de cristal allí con poder? ¿Una fuente de energía? ¿Una piedra de energía? No había nada dentro de ese tipo de energía. ¿Estaban los mandamientos de Dios? Sí. Y entonces, ¿por qué murieron estos hombres al mirar adentro? Dice la cita. Los filisteos que no conocían la ley de Dios habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel, y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos, y al descuidar estas instrucciones deshonraban a Dios. ¿Cuál instrucción? En Números 4, el versículo 4 a 5, luego el 15. Fue la tribu, los hijos de Coat, los encargados de cargar el arca. Inclusive no podían ver dentro de ellas. Tienen que leer después el número capítulo 4 hasta el capítulo 6. Tenían que cubrirla con un paño y no podían tocarla. Tenían que usar las varas de madera y ellos cargarla con las varas de madera. ¿Solo quién? Los coatitas. Y eso lo sabían los hombres de Bexeme. Claro que lo sabían. De que nadie podía mirar adentro. No porque hubiera una gloria exactamente de Dios allí, es porque eso tenía un símbolo. Y si tú mirabas adentro, estabas yendo en contra de lo que la ley decía. La ley decía, no mirará nadie adentro porque si no muere. Es por eso que estos hombres, Dios le dio muerte. Los hombres de Beseme sentían curiosidad por saber qué gran poder residía en esa arca que la capacitaba para hacer tantas cosas maravillosas. Consideraban que en ella residía ese poder y no lo atribuían al Señor. Solo hombres apartados para el oficio sagrado podían contemplar el arca desprovista de su cobertura sin ser muertos, porque contemplarla así era como mirar a Dios mismo. No era que estaban mirando a Dios, era cómo mirar a Dios. Y la gente satisfizo su curiosidad y abrió el arca para escudriñar sus secretos, lo que los paganos no se habían atrevido a hacer. De modo que los ángeles que cuidaban el arca dieron muerte a más de 50,000 personas. Exactamente, es la Biblia, 50,000 70. ¿Cuáles ángeles eran estos? ¿Los caídos? Porque eso fue otra respuesta que alguien me dio. Fueron los ángeles caídos, hermano. Oh, entonces los ángeles caídos están velando para a ver quién es el que irrumpe con los mandamientos de Dios. ¿En serio? Son los ángeles caídos los que están protegiendo el arca de Dios. Lucifer desistió de proteger la ley de Dios como querubín protector, pero ahora estos ángeles sí están ahí al lado del arca. Yo no sé hasta dónde llega la capacidad humana, la mentalidad humana de poder imaginarte cosas y darlas por hecho.
¿Quién hirió entonces a Usa? Usa, ahí está, 2 Samuel 6, 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca. ¿Quién lo hirió? Los ángeles que la cuidaban hirieron a Usa por poner presuntuosa e impacientemente su mano en el arca de Dios. La suerte de Usa fue un castigo divino por la violación de un mandamiento muy explícito. Por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales acerca de cómo transportar el arca. Solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían tocarla o aún mirarla descubierta. Los sacerdotes habían de cubrir el arca y luego los coatitas debían levantarla mediante los palos que pasaban por los anillos de cada lado del arca y que nunca se quitaban. Y tú dirás, no te equivoques. El arca estaba en casa de Usa. Usa era el bisnieto de cuando el arca estuvo en la casa de, ya olvidé el nombre, en tiempo de los hombres de Berseme. Y Usa le quitaba el polvo al arca. Él desempolvaba el arca, lo cuidaba, le daba brillo, lo mantenía. Podías tocarlo cuando estaba ahí, sí. Pero al cargar el arca, se equivocó. Porque pretendió hacerlo como los filisteos lo hicieron. Están poniendo también. Y ahora Dios está aplicando un juicio directamente a Usa porque él sí conoce todos los detalles habidos y por haber con relación al arca. Él también conoció los detalles de lo que le pasaron a los hombres de Beseme. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había minorado su sentido de la santidad de ella y con sus pecados inconfesos, a pesar de la provisión divina, había presumido, ojo con el detalle este, con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Si un día entendiéramos lo que significa el estar presente ahora con pecados inconversos, hay un problema ahí. Ojalá entendiéramos eso. Pero sigue diciendo, Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de ese solo hombre, al inducir al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigo a miles. Y termino con esta cita. ¿Qué cosa es lo que nos va a traer a nosotros perdición o nos va a llevar a la perdición? Esta cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 35, párrafo número 1. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. Esta traducción está mala. Sigue diciendo, no creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. O sea, no fue exactamente por creerle a Satanás que se perdió, fue mucho más que eso, fue porque no creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. La pregunta sería para nosotros, ¿estaremos descuidando nosotros de aprender la verdad? Porque no nos vamos a perder por tantas mentiras que hayan por ahí que estemos creyendo. Nos vamos a perder porque teniendo el tiempo para aprender la verdad, no la aprendimos. Si queremos estar en afiliación con la verdad, vamos al pastor fulano de tal, que esto es una eminencia en teología. El pastor ciclano de tal, otra eminencia en teología. Pero por eso cuando vamos a los pioneros, a los que Dios le entregó la verdad y vamos al espíritu de profecía, nuestra mente, nuestro pensamiento está en contra de lo que Dios estableció, porque hombres de hoy en día nos han puesto una idea que crea disonancia cognitiva en nuestra mente. Por eso nos es tan fácil venir con esas ideas por el sermón que escuchamos por YouTube y ahora abrimos la Biblia y abrimos el espíritu de profecía y vamos a ver si los pioneros
¿Lo entendieron si recibieron esa luz también? Y cuando vemos que está en contra de lo que yo creo, entonces, como dicen algunos, los pioneros no, porque ellos no entendieron toda esta verdad. Y el pastor fulano de tal sí, los pioneros no, pero el pastor fulano de tal sí. Y la profeta, y esta cita, en esa cita ella no entendía, por eso escribió ambiguo. Mira, estas otras citas son mejores. Oh, este pastor sí entendió todo, la profeta no. La profeta fue mal instruida. El ángel de vez en cuando estaba prestando atención a lo que le dictaba y de vez en cuando no prestó atención. ¿Qué es esto? Y estamos fracasando como pueblo de Dios porque estamos creyendo la mentira, pero aún más porque no dedicamos tiempo a la verdad y porque cuando la verdad se nos es presentada sencilla y llanamente como es, no la queremos aceptar. Porque aparentemente para nosotros la verdad no suena tan linda como el error que nos están presentando. Estando con un grupo de hermanos que se quieren organizar, les dije a ellos, hermanos, si ustedes no buscan estar unidos en la verdad, van a ser uno más del montón. Uno de esas iglesias más del montón. Cuando los discípulos fueron a recibir el aposento alto, ¿qué fueron a recibir ellos? Solamente a perdonarse, te perdono, perdóname. Tú eres el primero ahora, yo no. No fue eso solamente. En el aposento alto ellos buscaron la verdad. Tenemos que enseñar lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo que el maestro nos enseñó. Para que cada uno que fuera a ver a cualquiera de ellos recibiera la misma verdad. Y yo les dije a ellos, si cuando alguien venga a esta iglesia, a este grupo, y le pregunta al primer anciano, ¿qué tú crees de este tema bíblico, de este tópico bíblico? ¿Encontrará la misma respuesta si le pregunta al primer anciano que si le pregunta al tesorero? ¿Encontrará la misma respuesta si le pregunta al tesorero que si le pregunta al pastor de la iglesia? ¿Encontrará la misma respuesta si le pregunta al pastor de la iglesia que si le pregunta al presidente de diácono? Porque si estamos en una iglesia o conformando una iglesia y cada uno tiene una idea de un versículo bíblico o de una verdad bíblica, una idea distinta a cada uno, una idea de otro, hay un problema ahí. Porque cuando alguien venga a la iglesia buscando, por eso dice que, y estarán muchos viajando de aquí para allá buscando la verdad y no la encontrarán, porque si llegan a mi grupo, a mi iglesia, y le preguntan a Alejo una cosa, y Alejo le contesta algo, y luego le preguntan a Cecilio, y Cecilio le contesta otra cosa, y luego le preguntan a Yeser, y Yeser le contesta otra cosa, y luego le preguntan a Areli, y Areli le contesta otra cosa, hay un problema ahí, hermanos. Tenemos que buscar la verdad bíblica. Nuestra unidad es en la verdad, pero para estudiar la verdad, deja de escuchar a los doctores de la ley de hoy en día. Ya Dios la estableció. Ya Dios levantó una iglesia. Bueno, vayamos a esa iglesia. Vayamos a aquellos con los que Dios estableció su verdad al principio. Y ya Dios la ratificó. ¿Cómo? Con la profeta. Vayamos a la profeta. Y aceptemos las cosas como Dios la reveló. Porque cuando vayamos a las escrituras y tengamos dudas, lo que estaré leyendo está mal, estará bien, estaré yo interpretando erróneamente, o no, la profeta me dice que sí. Los pioneros me dicen que ellos también lo entendieron así. Aún más, si quieren ir más lejos, los reformadores también entendieron este punto. Y si quieren ir más lejos, la iglesia primitiva también entendió este punto. Entonces ya yo sé que estoy interpretando bien este punto, ya sea de doctrina o de lo que sea. Espero que la iglesia ha redimido cada uno de ustedes que conforma este grupo, aunque sea un grupo online. Espero que cada uno medite cuál verdad bíblica yo creo. Espero que puedan buscar y decir qué de lo que yo creo va en contra de lo que Dios estableció de antaño. Porque la primera vez que me quisieron mostrar a mí el tema este de Dios no mata, le pregunté a la persona, si lo que tú me estás presentando
Si las interpretaciones que tú quieres que le haga la Biblia, porque ya la persona me estaba diciendo, este versículo lo estás leyendo así, que Dios mató, pero tienes que reinterpretarlo, tienes que entender que lo que se trata es de, o sea, tienes que cambiarlo en tu mente. No se trata, no es como lo estás leyendo, es como te lo debes imaginar. Y yo le dije, si voy al Espíritu de Profecía y voy a los pioneros, voy a encontrar lo mismo que tú me estás diciendo. No me hagas perder el tiempo. No, pero los pioneros no. Los pioneros no entendieron toda la verdad. Pero mira, escucha al pastor fulano de tal, que él sí te va a explicar. Oh, y el pastor fulano de tal sí ha entendido toda la verdad, los pioneros no. Entonces Dios estableció una iglesia sobre un grupo de hombres que no sabía toda la verdad. Entonces me dice que no puedo escuchar a los hombres, que la verdad tiene que ser las escrituras, pero me mandas a escuchar a un don Juan de los Palostres, que nació ayer, para que me explique cómo funciona esto o cómo debo entender el carácter de Dios. Mi tema de hoy, el estudio de hoy, es un estudio de reprensión, perdóneme. Es un estudio para ser zarandeado. Es un estudio para que cada uno de nosotros medite y piense en qué yo creo. Tarde o temprano Dios va a limpiar su era. Va a separar el trigo de la cizaña. Si tú quieres ser de aquello que es apartado en manojos, mira a ver lo que haces. Si quieres ser de aquellos que son tomados como fruto, mira a ver lo que haces. Para la iglesia redimido vendrá un zarandeo si es que no ha venido. No sé, yo no estoy entre ustedes. Si no ha venido, ya vendrá. Si no se ha filtrado, ya empezará. Pero lo cierto es que deben buscar la unidad. La unidad es Cristo y Cristo es la verdad, por lo tanto es en la verdad. No unidad en orar juntos. Y es bueno que oremos juntos. No unidad en decirnos, hermano, te amamos. Y es bueno que se digan que nos amamos. La verdadera unidad es la unidad en la verdad. Que quien sea que venga a la iglesia y pregunte algo, a quien sea que le pregunte, encontrará la misma respuesta que si le pregunta a otro. Ese es el punto. Si ustedes logran llegar a ese nivel, entonces Dios podrá hacer grandes cosas. Pero mientras como iglesia estén divididos, Dios solamente podrá usar a algunos individuos dentro de Iglesia Redimido. No podrá usarlo como grupo, tendrá que usarlo como individuos. Por eso a la iglesia laodicense, Cristo está afuera tocando la puerta. Para que la iglesia le abra, la iglesia no le va a abrir, solo para aquellos individuos que le quieran abrir. Esta es mi exhortación para ustedes. Si Dios me va a dar la oportunidad de estar más a menudo con ustedes, pues yo pretendo cumplir con su voluntad. Vamos a tocar no este tema repetidamente, yo no creo que haya que repetirlo, porque en un final siempre le digo a los hermanos que están predicando lo mismo, hermano, por más que te afanes, quien va a creer desde el primer tema, y quien no va a creer, aunque le presentes el último, no va a creer. No hace falta complicarlo. Pero pretendemos, por la gracia de Dios, presentar otros muchos temas y aclararlos y continuar. Tenemos que crecer en el conocimiento. Y el conocimiento no se trata solamente del Padre y del Hijo y del tema de Dios no mata. Hay que hablar de muchas más cosas que necesitamos para crecer como iglesia y como individuo. No se derramará el Espíritu en nosotros si la verdad ya no habrá entrado en nosotros previamente. Porque Dios no te va a hacer recordar a ti algo que tú no has leído y que no has buscado. Y para dar ese fuerte pregón, para que seamos parte de los que daremos ese fuerte pregón, tenemos que estar llenos de ese pregón, unánimes en Cristo, en su verdad. Y ese es mi énfasis. Que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta oportunidad y para siempre. Y espero que podamos meditar en este asunto. Vamos una vez más a orar antes de que canten el último himno para despedirnos. Eh, Voy a ver si logro entrar acá. Ahí está. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Y yo añado, para siempre es tu soberanía sobre el cielo y sobre la tierra y sobre todo lo creado. Gracias, Padre, porque tú eres Dios, un Dios amoroso, misericordioso y justo, que estás pendiente de nuestras necesidades,
pero que al mismo tiempo has prometido erradicar el pecado para siempre. Pero primeramente te pedimos que tu Espíritu more en nosotros para que ese pecado sea erradicado de nuestras vidas, para que sea erradicado de nuestros hogares, para que sea erradicado de nuestro cristianismo, de nuestra relación contigo. Ayúdanos a ser como niños en el sentido de poder leer tu palabra y aceptarla así tan sencilla y llanamente como es. Qué trabajo nos cuesta, Señor. Nos gusta complicar las cosas. Tal parece que las cosas sencillas decimos o creemos que no sirven, que tiene que ser más complicado. Y tu palabra es justa y es eficaz y verdadera y sirve para que entiendas desde el más joven, desde el más niño hasta el más adulto, desde el más ilustrado y letriado hasta el más analfabeto. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Permite, Padre, oramos por esta iglesia. ¿Cuál iglesia? Redimidos en especial. Te pedimos por todos estos hermanos lindos que forman parte de tu iglesia, pero hoy, ahora mismo en especial, pedimos por la iglesia de Redimidos, por estos hermanos que voluntariamente han decidido glorificar tu nombre a través de este medio, interactuar entre ellos a través de este medio, proclamar la verdad a través de este medio, levantar el estandarte de Cristo a través de este medio. Ellos necesitan estar unidos y no van a fracasar como iglesia. Y sería muy triste que tú tengas que usar solamente algunos individuos de este grupo hermoso y grande, aunque pequeño pero grande. Sería más glorioso si pudieras usarlo todos juntos como iglesia, porque yo sé que tú amas a cada uno de ellos. Que podamos entender la verdad, aceptarla y que seamos capaces y tengamos la valentía de echar a un lado el error, de rechazarlo y de pararnos de parte de un así dice Jehová. Nuevamente te pedimos, bendice al liderazgo de esta iglesia, aquellos hermanos que son fundadores, luego los que le siguen, que son directores, a sus ancianos, aquellos que tú has puesto allí para que enseñen la verdad. Tócales sus labios, sus corazones, sus mentes, porque todos necesitamos ser llenos de tu espíritu, todos necesitamos estar llenos de tu verdad, todos necesitamos estar unidos en tu verdad, todos necesitamos enseñar solo tu verdad. Así que ayúdanos para poder crecer. Gracias te damos porque tú contestas nuestras oraciones, como decía la hermana al principio. Tú tienes tu tiempo. Lo nuestro, lo que nos corresponde, es esperar en ti con la seguridad de que tú vas a actuar. Úngenos con tu espíritu, lo pedimos una vez más y lo hacemos todo. Todos estos pedidos lo hacemos en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.